He titulado el mensaje de este cierre de año, y más que un sermón, vamos a meditar la palabra de Dios, y he pedido al Espíritu Santo que Él me regalara su palabra en mi corazón para yo poder manifestarla a ti. Quiero también pedirles, aunque Edgar y Dani en el preservicio nos dieron un excelente resumen de lo que Misael, el pastor Misael, habló hace 8 días. Misa, te mando un saludo. Caris, recibimos uno de los mensajes mucho más proféticos que esta iglesia ha recibido. Nos dio dirección y quiero pedirte que tomes tiempo para seguir este mensaje que hace 8 días Misa nos compartió. El Valle del Rey se llamó el mensaje, y no puedes terminar el año sin escucharlo, sin tomar notas y sin abrazarlo en tu corazón. Pero hoy vamos a hablar de la frustración a la confianza. De la frustración a la confianza. Hombre, mujer, si yo te dijera, ¿has estado frustrado en este año en algún momento? Por supuesto que la respuesta es sí, de todos, comenzando por quien les está hablando en esta mañana. Yo sé y tú sabes, sabemos perfectamente lo que es la frustración a nuestra alma. Te voy a leer la definición de frustración. Frustración se trata de un sentimiento desagradable, porque es muy desagradable la frustración, que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. Lo voy a leer otra vez. La frustración se trata de un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas o cumplidas al no poder conseguir lo pretendido. Todos comenzamos cada año con pretensiones. Todos terminamos y comenzamos los años haciendo una lista de lo que nos habremos de proponer para cuando termine el año, glorificar a Dios, estar satisfechos nosotros, habiendo crecido en carácter, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que en el camino nos damos cuenta que a veces las metas que nos pusimos fueron muy altas y decimos, está bien, voy a bajar el estándar de las metas y voy a seguir adelante. A mí me parece una actitud sabia. Yo practico eso. Me hago metas y cuando voy viendo que no las voy a poder conseguir tal cual me las propuse, bajo el estándar en vez de frustrarme del todo y sigo adelante, y muchas de ellas termino cumpliendo esas metas. Pero debo confesar, abro mi corazón y confieso mis frustraciones. Hay muchas de ellas que lo tenía todo bien planificado, que todo estaba alrededor para yo poder conseguir lo que había puesto como meta, mis pretensiones. Y cuando veo que las cosas se distorsionan en el camino, que no están saliendo las cosas cual había yo presupuestado, que no están saliendo las cosas bien, causa un sentimiento desagradable que se llama frustración. Y tenemos que tener mucho cuidado en no terminar este año frustrados. Escucha bien, tenemos que trasladarnos de la frustración a la confianza. Porque si no te trasladas, si no tomas estos días que restan del año, hoy es 27, nos quedan unos 4 días para que termine el año. Estos días te voy a proponer algo muy sabio, y si tú lo tomas en tu corazón, te aseguro que vas a tener una liberación de la frustración en tu corazón. No es la voluntad de Dios que permanezcas frustrado. Es imposible en la vida
vivir sin frustraciones, pero es posible no vivir y quedar postrado en el espíritu de frustración. La gente frustrada se deprime. La gente frustrada se enoja consigo misma, y la gente frustrada muchas veces hace responsables a otros de no haber cumplido expectativas y metas. Y no se vale en la vida echarle la culpa a otros por no haber cumplido nuestras expectativas. Está bien que nos frustremos, no está bien vivir siempre frustrados. Jesús mismo, recordarán, en Getsemaní, Él vino delante del Señor, Él fue con sus discípulos, los llamó a que le acompañaran a orar antes de ir a la cruz del Calvario, y Él mismo dijo: mi alma está turbada hasta la muerte. Él confesó que estaba turbado en su alma. Estaba, como decimos en México, sacado de onda. Y esto habla de frustración. Pero Él arregló el tema viniendo a ser en Getsemaní sincero delante de Dios. Él mismo manifestó: Señor, esto que tengo que hacer, habrá otra manera. Si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, mas no sea como yo pretendo, sino como tú ordenas. Y en la comunión con Dios sincera se comienzan a disipar las frustraciones. Ahora, este año 2020 ha sido difícil. Ha sido un año donde ha habido muchísima materia prima en la vida para vivir frustración tras frustración. Y algunos en esta hora pudieran estar sumergidos en una completa frustración. Para ti es este mensaje. Para ti es este mensaje. Este mensaje y esta meditación, me pongo un espejo enfrente, cual hago siempre que predico, y ahora me pongo un doble espejo, y yo quiero avanzar de la frustración a la confianza. Yo te pregunto, ¿quieres avanzar? ¿Quieres abandonar la frustración y trasladarte a la confianza? Pues vamos a la palabra de Dios. No sin antes, escucha bien, admitir que hay muchos amados y amadas, amigos y amigas que en este momento están escuchando. Yo te lo voy a decir: si tú has perdido un ser amado, tú debes pasar este tiempo de luto. No pretendas de la noche a la mañana decir: esto va a pasar, estoy bien. Nadie está bien cuando ha perdido un ser querido. Lo que sí te aseguro y promete la Escritura: y los días de vuestro luto se terminarán. Dios sí te promete, y te recuerdo por la palabra del Señor, esas tristezas que estás viviendo, esas noches de derramar lágrimas, esos asaltos en tu alma de frustración, de no entender cómo es que tu esposo, tu esposa, tu padre, tu ser querido están en el cielo. No los vas a poder más ver aquí el resto de la vida. Eso pesa mucho. Eso no es nada sencillo. El haber perdido a tu papá, el haber perdido a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tu sobrino, a tu hijo, a tu hija, es increíble. Eso no es, escucha bien, eso claro que causa un dolor y un sentido de frustración que te va a tomar tiempo trasladarte a la confianza en Dios. Podemos decirte: hey, confía en Dios, y tú puedes decir: muchas gracias. No te sientas, escucha bien, mal si estás yendo lento a recuperar una profunda confianza en el Señor. Lo único que sí te pido: nunca dudes del amor de Dios en medio de eventos que no tienen respuesta. Eso es lo único que yo te pido.
Si tú dudas del amor de Dios, vas a dudar de su soberanía y vas a dudar de su providencia y vas a dudar entonces de que todo lo que sucede en tu vida, nos guste o no, te guste o no, es la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios a nuestras vidas no siempre causa gozo al momento, pero cuando el Espíritu Santo nos enseña y nos ayuda a procesar esa frustración y ese dolor, nosotros de una manera milagrosa, con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, nos trasladamos a una nueva fe y a una nueva confianza. Yo oro ahora mismo que el poder del Espíritu Santo, que una nueva unción pudra el yugo de tristeza y de luto en tu corazón. Y ahora nos unimos todos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hay tantas personas que en este momento están llorando la pérdida de seres amados, de seres, Señor, queridos, de familiares. Señor, no podemos nosotros ni entender lo que ellos están pasando. Nos damos una idea, pero por eso recurrimos a ti, Padre. Tú sí entiendes perfectamente todo lo que ellos y ellas están pasando en sus almas, en sus mentes, en sus corazones. Y oramos en el nombre de Jesús que venga el soplo de tu Espíritu Santo y todo ese espíritu de luto, de tristeza y de depresión, tú tomes la causa, Señor, y les liberes. Les bendecimos en tu nombre. Declaramos tu poder, declaramos tu unción pudriendo yugos. Declaramos, Señor, que tu presencia consuela sus vidas y sus corazones. Y declaramos que al pasar los días, los meses, Señor, ellas podrán, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos y amigas, Señor, tus hijos, hijas que en esta hora están doliendo por pérdida de seres queridos. Declaro, Señor, tu presencia a sus vidas. Aquellos que tienen familiares enfermos, Señor, nos unimos a la fe para un toque de sanidad. Nos unimos en fe a sus corazones y a sus vidas para un toque de sanidad a esos cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Confía en el Señor. Este año tuvo 53 domingos. Como 52, 53, depende. Y solamente 11 domingos nos pudimos congregar presencialmente en Conquistando Fronteras. El resto ha sido en este formato que no es el ideal. Pero al último, ¿qué ha sucedido en todo este tiempo de pandemia? Donde hemos sido impedidos, no estamos siendo perseguidos por el gobierno ni nada, no. Son circunstancias. Quiero agradecerles la confianza que han tenido en el equipo pastoral, de entender que las circunstancias, al menos en la zona metropolitana, no son las favorables para haber reiniciado reuniones presenciales. Pero todo esto, estos contrastes que hemos vivido, se han convertido en oportunidad. Hablando con muchos y con muchas hermanos en la fe, nos vamos dando cuenta que se ha probado el corazón. Ha sido probada, está siendo probada nuestra fe en esta época. Hay muchos que están teniendo unos avivamientos y están despertando al Espíritu Santo en sus hogares. El tiempo, el roce les ha llevado a tener una comunión más fresca, más profunda con el Señor, y eso ha redituado en una sabiduría práctica en sus hogares, en sus matrimonios, hacia sus hijos. Pero escucha bien, hay otros que obviamente hay otros que pierden completamente la comunión y toman decisiones apresuradas. Hay de todo, hay de todo. Porque la frustración, escucha bien, la frustración, si no se traslada a confianza, y ahorita vamos a leer unos pasajes, te puede sumir en un fango. Y te advierto, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu bien, la voluntad de Dios es tu paz. Eso es lo que los pensamientos de Dios son, para bien y no para mal.
Lucas capítulo 5, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice así, en Lucas capítulo 5, del versículo 5 en adelante. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba Jesús a multitudes. Cuando terminó Jesús de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Mira la indicación que da Jesús a Simón. Escucha bien, vamos a poner un precedente. Aquí Simón, Pedro, que llamaría Pedro después, Simón aquí todavía no ha sido llamado a ser uno de sus apóstoles. Todavía no. Justamente al terminar esta acción y esta vivencia es que lo llama a ser pescador de hombres. Tenemos que entender este contexto, porque entonces el pasaje va a ser mucho más intenso. Ahora, aún Pedro sabía ya de Jesús. Estaba Jesús comenzando su ministerio, pero todavía no apartaba a los 12. Y aquí es donde sucede, al menos con él. Dice así, le dice: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y él contesta a Jesús una palabra de frustración. Pedro era un experto en pescar, era un crack para ello. Y Jesús le dice: navega a aguas más profundas, echa la red. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado. Aunque no menciona claramente la palabra frustración, está hablando como una persona frustrada. Hice todo lo que sé hacer profesionalmente, hice todo lo que no quedó ningún cabo suelto para ir a trabajar, fui a pescar y no tuvimos éxito. Le está diciendo: Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. Pero escucha muy bien, y aquí viene una enseñanza. Pero si tú lo dices, le dice Simón a Jesús, echaré las redes nuevamente. Digan conmigo: nuevamente, fuerte. Digan conmigo: si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Ahora digan conmigo solamente esto: si tú lo dices, lo hago otra vez. La primera respuesta que da Pedro es de frustración. Navega a aguas más profundas. Señor, toda la noche lo hemos intentado y no hemos logrado nada. Está hablando como un hombre frustrado, pero aquí es donde viene algo que el Señor quiere recordarnos y enseñarnos. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse las redes. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, digan conmigo lo que había sucedido. Digan más fuerte: lo que había sucedido. ¿Qué sucedió? Ya lo vimos. Él no había logrado nada, pero obedeció a la palabra. Hizo una acción en fe a lo que Jesús le indicó. Y sucedió algo que no estaba presupuestado. Él quizás estaba resignado en su frustración a que no sucediera nada.
¿qué hizo? Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Te voy a decir algo que yo he aprendido a vivir. Mejor dicho, lo he vivido. No una vez. Estoy por cumplir 50 años el año que viene. Obviamente no soy un chaval. Soy un hombre maduro, hecho y derecho. Y yo he aprendido algo. Si Dios me contestara todo rápido, en la manera que yo lo tengo presupuestado, no podría dimensionar su gloria con respuestas rápidas. La frustración me lleva a conocer más cerca el corazón de Jesús. Escucha bien, en el proceso, lo importante es esto: tú debes saber, tú pides algo al Señor, Él lo hará. Todos queremos que lo que le pedimos o anhelamos suceda de una manera rápida, pero hay veces que se tarda el Señor. Me gusta lo que nos ha enseñado nuestro amado hermano Wayne. Dios siempre contesta, siempre llegará, pero a veces tiene el hábito Dios, y no es reclamo, de llegar hasta el último, y eso causa frustración. A veces pareciera Dios se tarda en nuestra perspectiva, pero en la perfecta voluntad de Dios, Dios sabe cómo hace las cosas. Y va a haber eventos en nuestra vida, como le sucedió aquí al apóstol Pedro, que toda su sapiencia, toda su sabiduría, todo lo que sabía en cuanto a la pesca, todo el ABC, todo su profesionalismo, no le trajeron dividendos ni resultados, y eso derivó en frustración. Pero es allí donde aparece Jesús. Es ahí donde Jesús, en nuestra frustración, nos dice: hazlo otra vez, navega, inténtalo otra vez, y el resultado es que habrá milagros. ¿Para qué son los milagros? Para que nosotros caigamos de rodillas ante Jesús y nos demos cuenta que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es Dios, y que nosotros somos demasiado pequeños. Aquí lo que estaba enseñándole el Señor a Pedro y a esos que pescaban cerca de Él o con Él, les estaba diciendo: no eres tan bueno por tus propias fuerzas. Muchos presupuestos que tú haces no van a resultar. Muchos presupuestos que yo hago no resultarán. Y dice el versículo 9: pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Ni se pusieron a contar cuántos peces o cuántos kilos de peces habían logrado. Dice que tocaron tierra y dejaron todo. Eso quiere decir que aún dejaron su gran pesca milagrosa en manos de otros, y ellos entendieron que tenían que perseguir la gloria de Dios. Pero antes tuvo que haber habido frustración, porque en la frustración, para que se traslade a confianza, tiene que aparecer en escena Jesús. Podemos frustrarnos, pero Jesús vendrá y nos llevará, escucha bien, para aterrizar, que en tu dificultad y frustración no se acabe el reconocimiento de la grandeza de Jesús y el reconocimiento de tus limitaciones. Lo vuelvo a decir: que en tu dificultad, que en tu frustración, no se acabe el reconocimiento de la grandeza de Jesús y el reconocimiento de tus limitaciones, de mis limitaciones. En Romanos 4, del 16 al 22, uno de los pasajes que amo con todo mi corazón en la Biblia, puedo decir que es de mis favoritos, me impulsan a la fe. Habla el contexto de Abraham, el padre de la fe. Romanos 4, del 16 al 22, lo voy a leer en la
en la versión PDT, la palabra de Dios para todos. Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes. Ahí está la promesa. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha hablado Dios años atrás cuando leíste la palabra? Cuando comenzó este 2020 que cambió dramáticamente y sucedieron cosas que nadie había presupuestado. Y eso levantó la frustración. ¿Qué te prometió Dios que ha frustrado tu corazón al no tener respuesta? Mira, vamos a aprender de Abraham. Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes. Y contra toda esperanza creyó a Dios. Wow. Por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años. No estaba en edad de tener hijos. Y su esposa Sara era muy anciana y además era estéril. Abraham, escucha bien lo que dice esta versión. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Abraham sabía esto, todo esto, pero su fe no se debilitó. Esto quiere decir que Abraham no permitió que la frustración gobernara su corazón. Había una promesa 25 años atrás que ya para ese tiempo también era muy difícil que se pudiera cumplir, por causa que Sara era estéril y él ya tenía sus 70 y tantos años. Pero estamos aquí llegando casi a los 100 años de Abraham, y él sabía todas las imposibilidades que le tendrían que haber levantado frustración en su alma. Pero Abraham sabía todo esto por su fe, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte, aleluya. Y así él daba honra a Dios. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Podemos frustrarnos por un momento, pero es a través de la fe. La fe es el arma contra la frustración. Es una expresión de adoración al Señor. Abraham glorificaba a Dios, manteniendo creciente su fe, estable su fe. Escucha muy bien, que en la espera de las promesas, que en cada espera de las promesas que Dios te ha dado, no se eleve la frustración sobre el nuevo nivel de fe que el Señor, al cual el Señor te quiere llevar, y que con ello vas a glorificarle. Es a través de la fe, de confiar. Y termino con esto: Habacuc 3, del 16 al 19. Y aquí está Mike a mi derecha. Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, Mike, Dios te dio un canto. Si quieren venir los del equipo de adoración, Dios le dio un canto a Mike basado en Habacuc, en el capítulo 3. Y este canto, yo me acuerdo que me mandó una maqueta Mike y me dice: Paz, Dios me dio este canto. Escuché la letra y le digo: ¿cómo es que Dios te lo dio? Cuéntame un poco. Y Mike me hizo saber, me dijo: este es un canto que Dios quiere, al menos para él, y yo lo tomé por fe para mí, nos habría de sostener en tiempos de pandemia. Era por ahí de marzo, finales de marzo, que Dios te lo dio. Estamos en diciembre. ¿Tú pensaste que íbamos a llegar hasta aquí y que íbamos a estar todavía como estamos? No. Yo dije: bueno, la pandemia, 2-3 meses y todos vamos a estar bien. Y ahora las cosas están poniéndose bien agudas. Y esto le crea frustración a muchos. Pero tenemos que saltar y trasladarnos de la frustración a la confianza. ¿Cómo te ha ido en tu trabajo? Yo he escuchado de todo. Hay unos hermanos que les está yendo súper bien. Han descubierto en sus manos dones
Se han hecho empresarios en plena pandemia. Se han hecho negociantes. Dios los ha bendecido por su trabajo y la gracia de Dios sustentándolos. Y hay otros que no les ha ido bien, lo han perdido todo o casi todo, y eso causa frustración. Pero hoy estamos hablando, cerrando el año, cómo trasladarnos de la frustración a la confianza en el nombre de Jesús. Y Habacuc 3:16 dice así: al oír esto, está hablando algo terrible Habacuc en los versículos anteriores, un reporte de cómo Dios va a conmover la tierra de una manera extraordinaria y sin precedentes. Dice Habacuc: al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas y temblé de terror. Imagínense el shock emocional de lo que está escuchando Habacuc y sabiendo lo que Dios va a hacer. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor. Está hablando de una catástrofe, ese es el contexto. Él está diciendo: estoy temblando, mis labios se me doblan las piernas, estoy bajo un espíritu de terror, pero voy a esperar en silencio cuando ve esta escena de catástrofe. Pero él dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, escuchen muy bien, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. A ver. Me gozaré en el Dios de mi salvación. La alabanza nos recuerda que tenemos un Dios de salvación en medio de la catástrofe. Él está escuchando de un panorama, está diciendo: aunque las higueras no florezcan, aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha del olivo, aunque queden vacíos los campos y no den fruto, que los rebaños se mueran en los campos y los establos queden vacíos, él podría decir ahí: ¿qué voy a hacer? Y él podría sumirse en un espíritu de frustración. Pero él nos da una lección bajo el Espíritu Santo: aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Ya está diciendo, en medio de la frustración, me voy a recordar que tengo un Dios que me salva. El Señor soberano es mi fuerza, dice Habacuc. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Termino diciéndote esto: el entorno que frustra el corazón de quienes no conocen al Señor, para mí se convierte en una oportunidad más de expresar mi alabanza. Somos del reino, somos de Cristo. No podemos nosotros en la frustración responsabilizar a otros. No podemos nosotros pensar que Dios es débil porque no está obrando como yo espero que obre. El débil soy yo. Si no espero que Dios obre como obra y yo me enojo con él, el débil no es Dios, el débil soy yo, porque olvido que Dios no deja ser Dios de salvación. Habacuc lo entendió y él dijo: el panorama no está bien, pero me voy a gozar en el Dios de mi salvación. La gente que no conoce al Señor, el entorno frustra sus corazones porque no conocen a Jesús. Pero para nosotros es una nueva y fresca oportunidad para expresar nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. ¿Cómo nos trasladamos de la frustración a la confianza? Mantente en adoración, consciente que tienes un Dios que salva. Fortalece tu fe como Abraham, y esa fe fortalecida honra al Señor. Y escucha bien, como hizo Pedro:
boga mar adentro. Señor, no hemos pescado, pero porque tú lo dices, sigue sosteniéndote en la palabra. No dejes de leer la escritura. Te voy a dar un consejo. Si tú te debilitaste todo el año en la lectura de tu palabra, eso ya no es recuperable. Pero estos últimos días del año, estos poquitos días, 4 días que quedan, busca una palabra del Señor. Si tienes que ayunar para ello, hazlo. Pero tú di: Señor, me voy a parar aquí hasta fin de año para una palabra, para una palabra, para una palabra de consuelo por este 2020 y una palabra de fe para el 2021. Tú espera esa palabra. Yo estoy en ello, en mi corazón. Mike, yo nunca me imaginé que íbamos a llegar hasta acá, pero Dios te dio ese canto. ¿En qué mes? En marzo, ¿no? En marzo. Nunca me imaginé yo, nunca nos imaginamos, y no dejamos de decirlo con Norma en casa. Fui de los primeros 300 casos. Fuimos con Pastor Iván, con Pastor Paco, con Pastor Roy, todo el equipo pastoral, a excepción de Misa y de Norma, mi esposa, se contaminaron de coronavirus. Hoy no sabemos qué pasó ahí, pero fuimos de los primeros casos y Dios nos guardó y nos libró. Nunca me imaginé que íbamos a perder tantos hermanos amados en la iglesia. Nunca imaginé que estaríamos viviendo todo un escenario que pudiera causarnos una frustración permanente. Pero trasládate a la confianza en Dios. Si Él dice que lo vuelvas a intentar, dile: Señor, en tu palabra, mantén tu adoración fuerte, viva. Mantente en tu adoración privada, en tu encierro. No esperes la reunión. Tú mantente en adoración. Hazte un playlist de esas que tiran al suelo. Selecciona esos cantos que dices: este es mi recurso en la adoración. Mantente adorando. Que aunque la higuera no florezca, aunque se vea todo en un panorama de frustración, recuerda que tienes un Dios que se está moviendo a tus espaldas y que te salva. Jesús salva. Amados amigos y amigas que por primera vez están escuchando el mensaje de la palabra de Dios, entrega tu vida a Jesús. Yo te puedo ayudar con una oración sencilla. Di conmigo esta oración para que tú entregues tu vida a Jesús. Él perdona pecados. Él no te echa los pecados a tu rostro si tú le dices: perdóname, Señor. Él te arranca de la condenación, porque todos hemos pecado, y por cuanto todos hemos pecado, estamos alejados de una relación viva con Dios. Pero Jesús vino a morir en la cruz en tu lugar, en mi lugar, para restablecernos a una nueva comunión con Dios. Di conmigo esta oración y entrégale tu vida al Señor en esta hora, en este fin de año. Que tú puedas recordar: yo cerré el 2020, el último domingo del 2020, yo entregué mi vida a Jesús y comencé a ser un discípulo de Jesús. Di conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Tú eres el Dios de mi salvación. Tú moriste en la cruz por mí. Te entrego mi ser y pido que perdones mis pecados, porque tú perdonas pecados, y yo he sido un pecador, una pecadora. Así es que, Señor, me reconcilio contigo y confieso que tú salvas y tú me salvas. Amén y amén. Quédate en contacto con nosotros. Aquí está apareciendo un número directo de WhatsApp. Haznos saber que entregaste tu vida a Cristo. Queremos ayudarte con recursos para que tú sepas
¿Qué sigue después de esta decisión tan maravillosa? Y mantente en contacto con quien te envió el enlace, el link para estar en esta reunión.